La llamaban Ayoka, que significaba que traía felicidad. Pero la noche en que los ancianos la desterraron, su nombre se convirtió en una maldición susurrada con vergüenza. Ella estaba de pie al borde del fuego del consejo con ceniza en el pelo y lágrimas en las mejillas, con las manos atadas no por una cuerda, sino por la traición de su propio pueblo. A su alrededor, la tribu formaba un círculo cerrado, con los rostros iluminados por la luz del fuego y los ojos cargados de juicio. Ella se había enamorado de un hombre que ellos consideraban indigno. No es un enemigo, no es un colono blanco ni un forajido, sino un guerrero cherokee de otro clan. Y por eso dijeron que había quebrantado la ley sagrada. Ella no lo había ocultado. Ella no había mentido. Todo lo que ella había hecho era encontrarse con él junto al río bajo la luz de la luna, donde nadie podría convertir su amor en algo feo. Su nombre era Tianita. Valientes como vinieron, pero no de su linaje, no parte de su futuro. Los ancianos lo llamaron traición. Su madre lo llamó vergüenza. Y Tianita, dijeron, había huido al bosque cuando se enteraron, demasiado asustado para quedarse y luchar por ella. Tu corazón ha deshonrado a tu pueblo, dijo el jefe. Y así tus pies deben dejar nuestro suelo. Aoka no habló, no lloró. Ella simplemente inclinó la cabeza mientras su familia le daba la espalda uno por uno. Ella se fue esa noche. Sin caballo, sin comida, solo la ropa que llevaba puesta y una manta de la cabaña de su abuela. El bosque la tragó, sus sombras más frías que el exilio, su silencio más agudo que las palabras del consejo. Cada paso que daba para alejarse de su gente era como arrancarle la corteza a un árbol. Lento, astillado, irreversible. Por la mañana, su cuerpo le dolía y tenía los labios agrietados. Caminó hasta que sus piernas cedieron y cayó de rodillas en un claro helado. El viento gritaba entre los árboles como los fantasmas de sus antepasados. Ella susurró su nombre una vez, 2 veces, más fuerte la tercera vez. Tianita. Nada contestado, ni pájaros, ni lobos, ni amor. Encendió un fuego con manos temblorosas, con los ojos enrojecidos y enroscados bajo la manta como un niño demasiado cansado para soñar. Pero justo cuando sus ojos comenzaron a cerrarse, las llamas lamieron las estrellas. Una rama se quebró, luego otra. Ella se sentó, con el corazón palpitante, y desde la oscuridad una figura salió a la luz, envuelta en piel de ciervo, con barro en la cara y sangre en el brazo. Tianita. Él no había corrido. La había seguido al exilio. Y en ese momento, la chica que traía la felicidad supo que le quedaba una cosa por hacer. La tribu no pudo llevárselo. Tianita no habló de inmediato. Simplemente se arrodilló junto al fuego y miró a Ayoka, sus ojos llenos de todo lo que no había dicho la noche anterior. Rabia, tristeza y algo aún más profundo. Devoción. Su pecho subía y bajaba con respiraciones superficiales, y un corte en su antebrazo supuraba rojo en la tierra. Dijeron que habías huido, susurró Ayoka, con la voz quebrada por el frío y la incredulidad. Él negó con la cabeza lentamente. Estaba corriendo a buscarte antes de que te expulsaran. Su corazón se encogió. Incluso en el exilio, ella había creído en sus mentiras. Creí lo peor porque era más fácil que esperar. Tianita parecía mayor a la luz del fuego, no por la edad, sino por el peso de lo que había elegido. Dejar su clan, su parentela y todo lo que conocía, solo para seguir a una chica desterrada por amor. Metió la mano en su bolso, sacó una tira de carne seca y la colocó suavemente en sus manos. Come, dijo. Necesitamos fuerza. El bosque no llora por los amantes. Ella masticaba lentamente. El sabor era áspero pero potente. Mientras el fuego crepitaba y crepitaba, él atendió su herida con la calma de quien ha sangrado antes. No podemos quedarnos aquí, dijo. Hay un río a 3 días al este. Si llegamos, encontraremos casa, agua fresca y quizás refugio. Aoka asintió, mientras su mente daba vueltas. No tenían mapa ni orientación, solo ellos mismos. Nos casarán, dijo. No todos, pero algunos, si tienen miedo, traeremos vergüenza a todos los clanes. La mandíbula de Tianita se tensó. Luego seguimos moviéndonos. Construimos una vida que no podrán borrar.
El amanecer se abalanzó sobre los árboles, manchando de oro las ramas cubiertas de escarcha. Enterraron el fuego en silencio y recogieron sus pocas pertenencias. Con cada paso que daba hacia el desierto, Ayoka sentía que su antigua vida se desmoronaba tras ella. Las canciones que una vez cantó, las raíces que una vez conoció, los senderos del río y los fuegos de la danza, y el aroma de la hierba dulce en la túnica de su madre. Desaparecido. Pero a su lado caminaba el niño que una vez había trenzado plumas en su cabello y susurrado historias en sus sueños. La había seguido, no porque fuera seguro o correcto, sino porque el amor no tenía clan, ni consejo, ni fronteras. Mientras se adentraban más en el bosque, lejos de la posibilidad de juicio y de los ojos vigilantes de la ley ligada a la sangre, Aoka lo miró de reojo. ¿Te quedarás incluso cuando las noches se congelen y la comida se acabe? Tianita no lo dudó. Me quedaré hasta que tu nombre vuelva a significar honor. Y aún después de eso, seguiré aquí. Y así, con el corazón herido pero atado, se adentraron en lo desconocido. No como fugitivos, sino como algo más fuerte. Al unísono, el bosque se hacía más espeso a medida que caminaban más. Sus ramas arañaban como viejos recuerdos, negándose a soltarlos. A la tercera mañana, encontraron un campamento de caza abandonado, un cobertizo derrumbado y un pozo de piedra lleno de hollín. Ayoka dejó caer su mochila y se quedó mirando las rocas ennegrecidas como si pudieran hablar. Alguien vivió aquí una vez, murmuró. Alguien que se fue. Tianita rodeó el campamento lentamente, buscando huellas, con los sentidos alerta. No volverán, dijo. Sin marcas frescas, sin olor a ceniza. Quemaremos este lugar hasta dejarlo limpio. Hazlo nuestro. Esa noche, hizo un nuevo fuego desde cero, apilando los viejos huesos que parecían madera debajo de una llama que les pertenecía solo a ellos. Una Ayoka estaba sentada cerca, agarrando su manta alrededor de sus hombros, mirando fijamente las brasas. ¿Alguna vez los extrañas? Ella preguntó. ¿Tu clan? Tianita no respondió de inmediato. Afiló un palo con la mirada baja. Extrañé las historias, el olor a cedro después de la lluvia, la voz de mi abuelo, pero no lo suficiente como para volver atrás. Ella asintió, luego metió la mano en los pliegues de su vestido y sacó algo pequeño, un brazalete de cuentas, rojas y negras, que alguna vez usó su hermano pequeño durante las ceremonias. Ella lo sostuvo en su regazo como si fuera a desaparecer. Sigo pensando en lo que dijo mi madre, que he avergonzado su sangre. Su voz se quebró. Me pregunto si ella quemó mi nombre del árbol genealógico. Tianita miró hacia arriba. Su rostro era ilegible bajo la luz parpadeante. Lo que quemaron fue su propia compasión. Él se levantó, se puso a su lado y con cuidado le quitó el brazalete de los dedos. Pero el fuego no solo destruye, dijo. Limpiar lo viejo deja espacio para lo que viene después. Luego arrojó la banda a las llamas. Ayoka jadeó y se levantó a medias. ¿Qué vas a? Pero él la detuvo poniendo una mano en su hombro. Déjalo ir, susurró. No él, no tu amor por él, solo el dolor que te dieron con él. Juntos lo vieron arder. Rojo desvaneciéndose al negro. Negro a la nada. Olía a recuerdos. Sonó como una despedida. Y de alguna manera me sentí liberado. Más tarde esa noche, acurrucado junto a Tianita bajo el tronco que él había reconstruido, Aoka lloró en su pecho, no por miedo, sino por el dolor de la curación. Por cada insulto lanzado al otro lado del fuego, por cada rostro que miró hacia otro lado, por cada paso que la trajo hasta allí, a un lugar donde el amor no tenía testigos excepto las estrellas. Tenía miedo de olvidar quién era, susurró. No lo hiciste, dijo él, presionando sus labios contra su frente. Recordaste algo que ellos olvidaron. ¿Qué es eso? Que el amor no es un crimen. Y cuando las llamas se apagaron, también lo hicieron los últimos ecos de su antigua vida. Al cuarto día, el hambre ya no era tan solo un susurro. Era una voz aguda en el estómago de Ayoka, que resonaba con cada paso. La carne seca que llevaba Tianita había desaparecido. Su única comida el día anterior había sido un puñado de bayas congeladas que encontró debajo de un parche de musgo.
Su cabeza daba vueltas cuando se puso de pie y sus dedos estaban rígidos por el frío. Tianita se dio cuenta, aunque no lo dijo. Había empezado a caminar más adelante, explorando en silencio con una lanza que había tallado de una rama larga, con la punta endurecida y tosca al fuego. Se movía como los antiguos guerreros de las historias de su clan, silencioso, alerta, con los ojos siempre escaneando el suelo en busca de huellas, excrementos, señales de vida. Cuanto más se adentraban en el desierto, más se inclinaban los árboles. Las ramas estaban tan apretadas que la luz del sol se filtraba a través de ellas solo en hilos fracturados. El viento ya no aullaba. Siseó, deslizándose sobre su piel como cuchillas. Esa tarde, cuando llegaron al borde de un arroyo congelado, las rodillas de Ayoka cedieron. Ella se desplomó con un golpe suave, sus palmas raspando la tierra helada. «Estoy bien», dijo antes de que Tianita se girara. Pero él ya estaba a su lado, rodeándola con sus brazos por los hombros mientras la bajaba suavemente a un parche de musgo debajo de un pino. «No has comido en 2 días», dijo con la voz tensa. «Estoy acostumbrada al hambre», susurró. «No estoy acostumbrado a verte sufrir», respondió. Se arrodilló, tomó nieve en sus manos y la sostuvo cerca de sus labios. Ella bebió lentamente, el frío le quemaba la garganta. «Descansa», dijo. «Regresaré al atardecer». Intentó discutir, pero su voz se desvaneció antes de llegar al aire. Su cuerpo estaba cediendo, aunque su espíritu no. Ella lo vio desaparecer entre los árboles, con la espalda recta y la lanza firmemente agarrada. Pasaron las horas, las sombras se alargaron. El fuego que había encendido con manos temblorosas comenzó a apagarse y luego se estabilizó. Se mantuvo ocupada recogiendo ramitas, rompiéndolas con los dedos congelados solo para no pensar en el consejo, en el silencio de su hermano, en el sueño que tuvo la noche anterior donde su madre le dio la espalda y desapareció en la niebla. Entonces ella lo oyó. El crujido de las ramas. Pasos rápidos. Ella se puso de pie de un salto. Tianita irrumpió entre los árboles. Una trampa en una mano, un conejo en la otra. Sangre en su túnica, pero fuego en sus ojos. «Cenaremos esta noche», dijo sin aliento. Ella corrió hacia adelante, con lágrimas escociéndole los ojos. «¿Encontraste algo?» «Encontré esperanza», dijo. «Y seguiré encontrándolo si eso significa que nunca tendré que verte caer de nuevo». Esa noche comieron en silencio, calentándose los dedos alrededor de la carne y el fuego. El hambre se desvaneció, pero algo más fuerte floreció en su lugar. No solo supervivencia. Un vínculo sellado con sudor, nieve y devoción obstinada. La tormenta se abalanzó como una bestia sin nombre. Su rugido bajó en el horizonte mientras el viento azotaba los árboles y dispersaba las cenizas del fuego matutino. Tianita había visto cambiar el cielo antes, había visto las nubes aplanarse como pesadas piedras, los pájaros desaparecer, el silencio antes de la tormenta hablaba más fuerte que un trueno. «Hoy nos mantendremos agachados», dijo, envolviendo la piel de conejo que había limpiado alrededor de los hombros de Ayoka. «El sendero de la cresta está demasiado expuesto». Ella asintió, todavía dolorida por los días anteriores, pero más fuerte ahora. Sus mejillas estaban más coloradas, sus manos más firmes. Habían comido. Habían sobrevivido otra noche. Pero mientras recogían el campamento y giraban hacia el este, un destello de movimiento los detuvo en seco. Una figura estaba de pie en la cresta, todavía solitaria, observando, envuelto en piel de ante, con la cara pintada, un extraño. A Ayoka le dio un vuelco el corazón. Su mano encontró instintivamente la de Tianita. «¿Lo reconoces?», susurró. Tianita no habló. Nos miró fijamente, con los ojos entrecerrados. Number nos vio. El hombre no se movió, no hizo señales. Simplemente se quedó allí como un árbol que siempre había estado allí. Luego, lentamente, levantó una mano, no en señal de amenaza, sino en señal de reconocimiento, un gesto de un antiguo código. Tianita le devolvió la mano. Entonces el hombre se giró y desapareció tras la cresta. «¿Quién era?», preguntó Ayoka, sin aliento. «Otro exiliado». «Tal vez», murmuró Tianita.
O tal vez un explorador. Cambiaron de dirección rápidamente, avanzando hacia un bosque más denso donde los pinos se alzaban uno junto al otro y la nieve aún no había aplastado la maleza. Mientras caminaban, el aire se sentía diferente, cargado como si el propio viento contuviera la respiración. ¿Crees que volverá?, preguntó. Si pretendía hacer daño. Tianita dijo que no habría levantado la mano. Pero incluso al decirlo, mantuvo la mandíbula apretada, sus dedos siempre cerca del cuchillo. Esa noche, acamparon en lo más profundo del bosque, usando corteza y musgo para aislar el cobertizo. El fuego era pequeño, apenas un susurro, lo justo para evitar que se congelaran. Mientras Ayoka se dormía, acurrucada junto a él bajo las pieles, su mente se llenaba de preguntas. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué estaba solo? ¿Habían sido expulsados otros como ellos? ¿Estaban realmente solos allí afuera o caminaban por un sendero ya tallado por corazones rotos? En la oscuridad, Tianita se sentó con el cuchillo sobre las rodillas, observando los árboles, sin cerrar los ojos. Y justo antes de que el fuego se apagara, susurró más para sí mismo que para ella: si otros miran, déjalos. Pero si vienen por ti, lo sabrán. Nadie te volverá a desterrar mientras yo aún respire. Y con esto, el bosque durmió, guardando sus secretos hasta la mañana. Se despertó por el silencio. Un silencio denso y antinatural, de esos que cubrían el mundo antes de que algo cambiara. Tianita fue el primero en moverse, agarrando el cuchillo con la mano mientras observaba la tenue luz de la mañana que se filtraba a través de las ramas de pino. Aoka se incorporó lentamente. El calor del fuego ahora era ceniza fría debajo de ella. Entonces lo oyeron. Una rama que se quiebra, deliberada, no la rotura de un ciervo errante o una rama caída del viento. Esto era humano. Permanecieron juntos mientras las sombras emergían entre los árboles. 5 hombres vestidos con cuero color hueso, cada uno marcado con pintura ceremonial. No eran guerreros de su clan, ni tampoco del suyo, pero se comportaban como hombres que juzgaban para ganarse la vida. Uno dio un paso adelante, mayor, con cabello gris trenzado y una mirada nublada por la edad o una lesión. No llevaba ningún arma, pero su voz era aguda como el pedernal. Un yoka de rama roja, dijo. Su corazón se paralizó. Nadie había pronunciado su nombre completo desde la noche en que fue expulsada. Rompiste la ley de linajes, continuó. Abandonaste la sabiduría de tus mayores y ahora huyes con un traidor. No es un traidor, dijo con voz temblorosa pero clara. Él es mi igual, mi corazón. Uno de los jóvenes se escupió al suelo. Entonces no eres mejor que él. Tiana se interpuso entre ellos, con una postura de piedra. No te debemos nada. Nos fuimos porque en tu ley no había lugar para el amor. El anciano lo estudió. Hablas como un hombre, pero un hombre protege a su pueblo, no roba a nadie de otra casa. Ella no fue robada, dijo a Ayoka. Ella fue abandonada. El ojo del anciano se entrecerró. No perseguimos a aquellos que ya han elegido la muerte. La mandíbula de Tianita se apretó. Entonces, ¿por qué estás aquí? El viento cambió. Los hombres se miraron unos a otros antes de que el anciano volviera a hablar. Porque no sois los únicos que os habéis ido. Otros se han desviado, otros han cuestionado. Si se corre la voz de que los desterrados encuentran la paz, es posible que otros sigan sus pasos. Ayoka dio un paso adelante, desafiante. ¿Y qué harás? Arrástrenos de nuevo en cadenas. Apedrearnos en la plaza. La voz de los ancianos bajó el número que veremos. Y si fracasas, si el hambre te destroza, o el miedo o el invierno, dejaremos que tus huesos cuenten a los demás la verdad. Luego, tan rápido como llegaron, los hombres desaparecieron entre los árboles, silenciosos como fantasmas. Ayoka cayó de rodillas, con la respiración entrecortada. Volverán otra vez. Tianita asintió. Entonces no les damos nada más que fuerza para ver. Aunque muramos, preguntó. Él la ayudó a ponerse de pie, agarrándole la mano con fuerza. Especialmente si morimos. Porque si el amor era una rebelión, entonces ya eran guerreros en una guerra que valía la pena pelear. El bosque se abrió como una bendición.
Y allí estaba, el río, ancho y plateado bajo el cielo frío. Sus aguas se movían lenta pero seguramente, serpenteando entre las rocas como promesas susurradas. Ayoka cayó de rodillas en el borde, ahuecando el agua helada en sus manos y presionándola contra sus labios. Sabía a libertad, a algo que el consejo jamás podría envenenar. Tianita la observaba desde la pendiente, sus ojos escudriñando la arboleda, cada músculo aún tenso por el cansancio. No hay huellas, dijo finalmente. Si lo siguieron, no se acercaron. Déjalos mirar, respondió Ayoka con una voz más firme de lo que jamás la había oído. No me inclinaré otra vez. Él se acercó a ella y se arrodilló, lavando su brazo herido con la corriente. La costra se rompió, pero el frío la adormeció. Este lugar nos mantendrá, dijo. Si lo respetamos. Comenzaron a construir antes de que el sol alcanzara su punto máximo. Un marco de troncos caídos, corteza para las paredes, hierba seca para la cama. No era mucho, pero era refugio. Mientras trabajaban, Tianita hablaba cada vez menos. Sus manos estaban firmes, pero sus ojos contenían una tormenta. ¿Qué es? Ayoka preguntó mientras juntaban ramas de pino para aislarlas. Estás callado. Él no levantó la mirada. El río atraviesa muchas tierras. Tierras donde exiliados como nosotros vivimos en silencio, dispersos, olvidados. Me pregunto si nos convertiremos en ellos. No nos han olvidado, dijo, poniendo su mano sobre su pecho. Nos recordamos el uno al otro. Exhaló un suspiro lento como el viento invernal. Y si el consejo regresa, entonces les mostramos esto. Se giró y señaló con el brazo el refugio a medio construir, el río, las pieles secándose en un tendedero y el guiso de conejo cocinándose a fuego lento. Les mostramos lo que el amor puede construir en las cenizas de la ley. Al caer la noche, el río brillaba como acero fundido. Aoka se sentó junto al fuego, tarareando una canción de cuna que una vez cantó su abuela. Su voz se quebró en el segundo verso, pero no se detuvo. Frente a ella, Tionita escuchaba en silencio, tallando una flauta de una rama estrecha. Tócala para mí, dijo cuando terminó. Todavía no sé cómo. Entonces aprende, sonrió. Y enseñemos a nuestros hijos. Su cabeza se sacudió hacia arriba. Niños. Ella miró hacia otro lado, repentinamente tímida. Algún día. Tianita se puso de pie y cruzó el fuego, arrodillándose frente a ella, con tierra en las mejillas y la flauta aún en la mano. Si este es nuestro lugar, dijo, entonces que sea allí donde comiencen nuevas canciones. Ella se inclinó hacia adelante, su frente contra la de él, y el río detrás de ellos susurraba, no trayendo advertencias, sino testimonio de su exilio, de su supervivencia, del amor que se atrevió a sobrevivir a la ley. Llegaron en una tarde brumosa, 5 sombras moviéndose entre los árboles como fantasmas renacidos. Ayoka los vio primero y su mano se dirigió instintivamente al pequeño hacha que guardaba junto al pozo de fuego. Tianita ya estaba de pie, con la lanza en la mano y la mandíbula apretada. Pero las cifras no cobraron importancia. Entraron lentamente en escena, con rostros cansados pero no hostiles. Viajeros, exiliados como ellos. La líder, una mujer alta con cabello plateado trenzado con cuentas y huesos, levantó una mano abierta. Olíamos el guiso, dijo ella, con su voz áspera y ventosa. No traemos pelea, solo historias. Tianita no bajó la lanza, pero su agarre se aflojó. ¿De dónde? De todas partes, dijo. Nosotros somos los que nos quedamos atrás. Los desterrados por razones demasiado pequeñas para sobrevivir en jaulas demasiado estrechas para respirar. Ayoka avanzó lentamente. Nos has estado observando. La mujer asintió. Lo suficiente para saber que tu refugio contiene más que madera. Contiene desafío. Contiene esperanza. Uno de los otros, un joven con una cicatriz que iba desde la sien hasta la barbilla, cayó de rodillas. Construiste esto con nada más que amor. Tianita intercambió una mirada con Ayoka y luego asintió. Amor y dolor. Eso es suficiente, dijo la anciana, para iniciar un incendio incluso aquí. Esa noche compartieron comida,
Pasaron cuencos y silencio, luego palabras. Historias de muchachas enviadas a prisión por rechazar matrimonios concertados, muchachos exiliados por llorar a sus hermanos caídos, un hombre castigado por soñar con la paz cuando su jefe exigió sangre. El fuego crepitaba con la verdad. Ayoka se sentó cerca de Tianita, sus hombros rozándose, sus ojos abiertos mientras el círculo se hacía más cálido. No estás sola, dijo la mujer de cabello plateado mientras echaba leña al fuego. Eres el comienzo de algo, un lugar donde el amor dicta las reglas, donde el exilio se convierte en invitación. Tianita se inclinó hacia adelante en voz baja. Y si llegan los consejos, les mostraremos lo que temían, dijo la mujer con mirada penetrante. Les mostraremos la unidad. Esa noche, con desconocidos roncando cerca del fuego y el río tarareando como una nana, Ayoka permaneció despierta mirando las estrellas a través de las grietas de su refugio. ¿Empezamos algo?, susurró. Tianita, acostada a su lado, le susurró a su vez. No, revelamos algo. ¿Qué?, preguntó. Él la atrajo hacia sí, sus labios contra su oído. Que la ley sin amor es solo una jaula y que la gente no está hecha para vivir en jaulas. Ella sonrió contra su pecho, la luz del fuego titilando sobre su rostro. Afuera, el viento susurraba entre los árboles, no como una advertencia, sino como un aplauso. Algo había comenzado. Algo más que supervivencia. Un nuevo consejo. Una nueva tribu. Una nacida no de sangre, sino de fe. Llegaron al amanecer, 5 jinetes envueltos en pieles de lobo, con el rostro cubierto de pintura ceremonial y flechas colgando a ras de la espalda. No eran exploradores, ni desconocidos, guardias del consejo, de verdad. Su llegada quebró la quietud como el hielo bajo los pies. Los recién llegados de la noche anterior se pusieron de pie para formar un arca protectora alrededor del refugio, con las manos en las espadas. Pero Tianita levantó el brazo. Sin armas, dijo. Que vean lo que hemos construido. Ayoka estaba de pie detrás de él, con el corazón latiendo, un tambor de guerra en el pecho. El escritor principal desmontó primero, quitándose la capucha para revelar un rostro familiar. Su prima Chiota, la que desvió su mirada cuando fue desterrada. Demasiado asustada para hablar entonces, demasiado obediente para que le importara. Has llamado la atención, dijo Chayota con voz aguda. Los ancianos enviaron un mensaje. Se habla de rebelión. Esto no es rebelión, respondió Tianita con tono firme pero tranquilo. Esto es recuperación. Chiota miró más allá de él, escudriñando el refugio, el río, las mujeres removiendo estofado en el fuego, los niños exiliados jugando con palos en la nieve. Su boca se torció. Han construido una aldea. Hemos construido una vida, dijo Ayoka, dando un paso al frente. Una que nunca nos dejaron tener. Rompieron la ley, respondió. La ley que dice que el amor debe encajar en linajes limpios. Que dice que las lágrimas son debilidad. Que el destierro es justicia. La ley que teme a todo lo que no puede controlar. Tianita añadió que la ley se quebró antes que nosotros. Apretó las riendas. Me enviaron para entregar un mensaje. Disocúpense, regresen, arrodíllense o serán perseguidos. Entonces devuelvan el nuestro, dijo Tianita. No nos arrodillamos ante nada más que la verdad. Los ojos de Chayota se posaron en Ayoka de nuevo, buscando quizás a la chica con la que una vez jugó junto al río, pero todos. Lo que vio fue a una mujer que había sobrevivido al fuego y había encendido el suyo. Se dio la vuelta sin decir nada más, montó y se marchó. Los demás lo siguieron, dejando solo huellas de cascos en la nieve y el peso de la decisión que llevarían consigo. Esa noche, el silencio reinó en el círculo de fuego. Nada de canciones, nada de historias, solo el crepitar de la madera y pensamientos indescriptibles. ¿Crees que mentirá por nosotros?, preguntó a Ayoka. ¿O nos traicionará? Ninguna de las dos, dijo Tianita, afilando un palo para convertirlo en una flecha. Creo que esperará a ver qué pasa después. Ella asintió. ¿Y qué pasará después? Miró a su alrededor. Los niños riendo al anochecer, el guiso hirviendo en la olla,
la anciana enseñando a 2 exiliados a tejer cuerdas con hierba. Viviremos con orgullo, con bondad, y si regresan, encontrarán algo que no planearon. ¿Qué es eso?, preguntó Ayoka. Un pueblo que se niega a desaparecer. Las estrellas parpadearon al despertar, y el río siguió cantando. Y en algún lugar a lo lejos, las viejas leyes. Se quebró. Lenta pero seguramente, bajo el peso de algo que nunca habían planeado, un amor que no se marchaba. La primavera llegó tarde, tímida, los árboles empezaron a brotar como si temieran confiar en el calor. Y el río se llenó de nieve derretida, su canción más fuerte ahora, como si hubiera recuperado su voz. Ayoka se encontraba en la cresta que dominaba el campamento. Ya no era un refugio, ni siquiera una aldea todavía, sino algo vivo. Las tiendas se habían convertido en cabañas. Los círculos de fuego se habían convertido en lugares de reunión. Ahora había jardines, pequeñas y tenaces parcelas de verduras y raíces que desafiaban el suelo rocoso. El consejo nunca regresó. O tal vez lo hicieron en secreto, pero nunca dieron un paso al frente. Quizás el silencio fue su respuesta o su rendición. Tianita talló nuevas varas para el telar. Sus hombros ahora eran más delgados, su cabello recogido con una tira de tela teñida. Los niños lo seguían a todas partes, haciendo preguntas, imitando sus movimientos. «Es un jefe», susurraban. Ayoka siempre sonreía, contaba solo un hombre que se quedó. Ella pasó sus días enseñando historias, algunas que el consejo había prohibido. Hablaba de los dioses del viento y los pájaros del trueno, de mujeres que amaban sin preguntar, de hombres que curaban en lugar de cazar. A su alrededor, otros hacían lo mismo. Lo que empezaron como susurros se habían convertido en declaraciones. Ya no ocultaban su exilio. Lo llevaban con orgullo. «Deberías nombrar este lugar», dijo la anciana de cabello plateado una noche, sentados bajo las estrellas. «Se lo ha ganado». Ayoka miró a Tianita al otro lado del fuego, con el rostro naranja iluminado por las llamas y la mirada suave por el sueño. «Ya lo hice», susurró. «Lo llamo hogar». Esa noche, ella y Tianita yacían junto al río en silencio. No había nadie más alrededor. Solo agua, estrellas y un futuro que finalmente se atrevían a imaginar. «Podríamos ir más lejos», dijo en voz baja. «Más allá de la siguiente cresta. Empezar de nuevo desde allí». «No», respondió ella, apoyando la cabeza en su pecho. «Corrimos demasiado. Esta vez dejamos que crezcan las raíces. Y si vuelven, les damos comida y les decimos que se sienten y...». «Escucha». Su mano encontró la de ella. «¿Te arrepientes?». Ella se giró y le dio un beso en la clavícula. «Solo que no me fui antes». Él sonrió, raro y pleno. «Temían lo que construiríamos», dijo ella, en un susurro. «Pero nunca imaginaron que construiríamos algo mejor que ellos». «Eso es porque nunca construyeron con amor», respondió él. El viento barrió la hierba como un himno. Y de las cenizas de su destierro, habían construido algo impensable. Un hogar sin vergüenza, un lugar donde a ningún niño se le diría a quién amar. Una vida no dada, sino reclamada juntos para siempre.